Buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer compartir con ustedes estos puntos de vista sobre estas temáticas tan importantes como es el suicidio en la adolescencia. En realidad, las tasas de suicidio a nivel mundial se han incrementado. Desde hace ya algunos años la tendencia es creciente y se sabe que el rango de adolescencia, juventud o adultez temprana es el rango de más incidencia, sobre todo en la adolescencia tardía. De tal forma de que aquellos que somos terapeutas sabemos muy bien de que es importante trabajar directamente para minimizar, prevenir este tipo de eventos tan lamentables para la sociedad. Entonces vamos a iniciar y vamos a comenzar mostrando unas breves estadísticas de mi país, El Salvador, que es donde yo vivo y dirijo en la universidad también un equipo de investigación titulado Adolescencia, Juventud de Salud Mental. Aunque no hemos investigado con mi equipo temas sobre factores suicidas, pero sí hemos investigado otro tipo de elementos, patologías o aspectos relacionados a el suicidio. Bueno, según el Ministerio de Salud de El Salvador, entre el 2010 y el 2017 se registraron anualmente un promedio de 205 suicidios, perdón. Esto no solo en la adolescencia, sino a nivel global. En el 2018, es decir, hace 2 años, se suicidaron 90 mujeres adolescentes y 32 hombres adolescentes. Tomando en cuenta que El Salvador es un país muy pequeño, que cuenta con alrededor de 6 millones de habitantes, pues es un dato significativo, ¿no? El sector etario con mayor frecuencia de suicidios es el de 10 a 19 años, ya en el rango de la segunda década de la vida. Prácticamente estamos hablando de adolescencia temprana, intermedia y tardía, seguido de los jóvenes de 20 a 35 años. Y la forma de suicidio predominante en ese año, estamos hablando del 2018, fue el envenenamiento, seguido por el ahorcamiento y el uso de armas de fuego. Es decir, la mayoría de suicidios se dan con el uso de plaguicidas, es decir, generalmente se compran en los agroservicios, es decir, donde se venden todos los químicos para temas de agricultura, para la plaga de diferentes insectos, etcétera, que dañan los cultivos, pues hay un uso masivo, entiendo, de estos y entonces se compra para ingerirlo y así envenenarse y morir. Según el Observatorio de Salud Global de la OMS, para el 2018 El Salvador ocupa el puesto 36 en el ranking de 183 países que registran más muertes por suicidio anualmente entre sus habitantes. No sé la verdad cuáles serán los datos de Perú, pero en general Latinoamérica no está muy arriba en este ranking, sino que tiene puestos casi que de honor. Entonces, lamentable. Las muertes por suicidio en ese año en El Salvador, en el 2018, fueron 872, es decir, el 2.29% de todas las muertes de ese año. Y el suicidio ocupa el puesto 14 como causa de muerte en El Salvador. De tal forma de que vemos de que es un fenómeno que cada vez está siendo más presente y se va incrementando. En el 2019, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador publicó un estudio titulado, muy interesante, Sin opciones, muertes maternas por suicidio. Y en este documento se da a conocer la historia de 14 mujeres jóvenes embarazadas que se suicidaron debido a situaciones sociales a las que se vieron vulnerables. Este estudio, que es del año pasado, bueno, el año pasado se publicó, entiendo que se realizó durante el 2018, es un estudio que muestra y de forma cualitativa entrevistas ya a estas mujeres y algunas de estas características que reúnen las mujeres que en estado de embarazo se suicidaron fueron poca escolaridad,
en general de escasos recursos económicos. Algunos de ellas viven en zonas rurales, sufren desintegración familiar, que es una constante, maltrato familiar, o viven en zonas que son territorios de pandillas o de grupos delincuenciales, ¿verdad?, que generalmente controlan a las jóvenes. Las historias que se presentan en este estudio, en este informe, se presentan con nombres ficticios, ya para proteger la identidad, obviamente, de las víctimas, y cuentan algunas de las tragedias que vivieron para llegar al suicidio, tales como abuso sexual, violencia física y psicológica, falta de apoyo familiar y relaciones amorosas frustradas a temprana edad, entre otras. También se han documentado algunos casos de suicidios en El Salvador, que yo los considero que son casos emblemáticos en los últimos años. Uno de ellos es un adolescente, bueno, aquí he puesto 4 de ellos, ¿verdad? Roberto, un hombre que aparece, estos datos aparecen publicados en diferentes medios de noticias, medios informativos, prensa escrita, se mostraron también en noticieros televisivos, ¿ya? Roberto, de 14 años, de San Salvador, es decir, de la capital, se lanzó a una quebrada varios metros de profundidad. La madre afirmó que el menor se había quitado la vida porque reprobó unas materias en el colegio. Yo no sé, imagínense con 14 años que un adolescente que con 14 años está entrando a la adolescencia intermedia, que se quite la vida por reprobar, por suspender unas asignaturas en el colegio, pues eso es muy llamativo. Imagínense si todos los adolescentes que reprueban materias se suicidaran, pues habrían no sé cuántos suicidios por año, ¿no? Luego otro caso de otro joven llamado Cruz, que tiene 14 años, de una población rural de Rosario de Mora, al sur de San Salvador, se suicida porque asesinaron a su primo de 11 años. Ya en este caso fue la violencia, digamos, de pandillas, lo que afectó en alguna medida, y entonces al darse cuenta que habían asesinado a su primo, pues él se deprimió y también se suicidó. Luego, otra adolescente tardía o adulta temprana que está en el límite, 20 años, Tania, estudiante de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Nacional de nuestro país, se lanzó del 4º piso del edificio B de la Facultad de Ingeniería. Al principio se creía de que quizás había sido un accidente, pero no. Compañeros de ella dijeron de que se había lanzado intencionalmente, que estaba deprimida, bueno. Entonces, difícil. Ya. Luego, este caso también fue muy llamativo. Un niño, prácticamente no era ni adolescente, Edgardo, en el 2017, 9 años, del departamento de Cabañas, se ahorcó una semana después de que su padre se ahorcara. Y decir, imitando la actitud del padre. Estaba muy triste desde la muerte de su padre. Entonces, yo creo de que si repasamos un poco los medios de noticias de cada país, no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, vamos a encontrar datos o noticias como estas, ya en las cuales hay siempre cada vez más jóvenes, adolescentes que se quitan la vida. Y esto es una realidad que hay que tratar de combatir. Bien, veamos ahora algunos aspectos teóricos después de estos pequeños datos estadísticos que he mostrado de mi país, El Salvador. Algunos aspectos para tratar de entender qué es lo que pasa. Y primero, ubiquémonos en la psicología de la adolescencia. Hay que recordar que la adolescencia es un periodo que Erik Erikson denominaba que se caracterizaba por la confusión de roles. La confusión de roles implica o indica que no hay claridad con respecto a qué se quiere en la vida. De hecho, es muy llamativo cuando los padres de adolescentes generalmente dicen, es que bien, esta joven no se pone de acuerdo, no define lo que quiere, y en realidad es súper inmaduro, y es que ser adolescente por definición significa ser inmaduro. No hay adolescentes maduros. Lo que sí pueden haber, obviamente, son adolescentes más adaptados a su realidad biopsicosocial, ya con un mayor grado de ajuste, pero no se le puede pedir o exigir a un adolescente
o a un adolescente que sea maduro, porque eso es pedirle algo que no es, que no puede ser. Ya, entonces, la confusión de roles, digamos que es la meta a resolver, tal y como lo planteaba Erickson desde mediados del siglo pasado. Y en ese periodo de la adolescencia se puede, digamos, realizar ensayos diversos sin asumir mayor responsabilidad. De hecho, si vemos de repente o escuchamos el sonido de un carro que va a gran velocidad y se escucha el motor con mucho ruido, pensamos que es un adolescente, un joven el que maneja, el que va manejando, porque está en ese periodo de moratoria psicosocial. Ya si es una persona de más edad adulta, ya dice, bueno, ¿por qué conduce de forma tan irresponsable, no? En cambio, si es adolescente, digamos que hay un periodo de como de que se permite que se equivoque. Ya. Bueno, de tal forma que esta confusión de roles se debe a que la persona, el adolescente o la adolescente, no ha configurado aún su identidad, sino que tiene lo que Erickson denomina como una difusión de identidad, la cual se caracteriza por 4 cosas, 4 elementos. Primero, el problema de la intimidad. Es decir, es bastante común que en la adolescencia no se tenga claridad sobre con quién se desea intimar. Ya el adolescente con frecuencia cambia de grupo de amigos, de repente se enamora de una chica de su edad, a los 2 meses ya no quiere estar con ella, no sabe lo que quiere, o sea, en temas de intimidad emocional, psicológica anda revuelto. No le genera más problemas que satisfacciones, que certidumbres este asunto. Luego, la difusión de perspectiva temporal hace referencia a la visión del tiempo, ¿ya? Con frecuencia, en la adolescencia no se tiene claridad de qué es lo que va a suceder con su vida en el futuro. Hay algunos casos excepcionales en que más o menos está definido, pero lo normal es que el adolescente viva más que todo en función de la hora, de lo que siente hoy. Entonces, difícilmente tiene una visión clara sobre el futuro, sobre todo si es un adolescente temprano o un adolescente intermedio. Bueno, en términos generales, la adolescencia temprana va de 11 a 13 años, ya 13, 14, la intermedia de 14 a 16 o 17, y la adolescencia tardía de 16, 17 hasta 20 años. Lo que determina cada subetapa de la adolescencia son las características biológicas y psicosociales que están presentes en cada una de ellas. Bueno, luego la difusión de la laboriosidad. El adolescente por definición también es una persona perezosa, haragana, no le gusta hacer nada, ya solo quiere divertirse, solo quiere jugar, solo quiere distraerse, pasear, pasar viendo películas, en los videojuegos. Si tiene alguna afición por algún deporte, pues practicar ese deporte, pero estudiar, trabajar no le gusta mucho. También hay algunas excepciones, hay por características concretas de personalidad, algunos adolescentes que digamos, se centran mucho en el estudio, pero la verdad, como hay una efervescencia hormonal que empuja hacia la acción, no es, digamos, tan común o lo más normal que un adolescente en general pase entre libros únicamente o preferentemente. Y otra característica que esta no siempre está presente, pero muchas veces sí, es la elección de una identidad negativa. Elección de una identidad negativa significa que él o la adolescente adopta un comportamiento o estilo de vida opuesto a lo que la sociedad, sus padres, quieren de él o de ella. Por ejemplo, si le piden los padres o le critican su forma de vestir, por adoptar una identidad negativa se va a vestir de forma opuesta a lo que prefieren los padres. Si le piden que se recorte el cabello o que ande el pelo, el cabello de determinada forma, pues por identidad negativa no lo va a hacer, va a ser todo lo contrario. Es decir, lo de negativo quiere decir adoptar una conducta opuesta a lo deseado social o culturalmente. Esto se puede interpretar como parte de la rebeldía adolescente, que también suele estar presente en esta etapa de la vida. Bueno, la visión de la adolescencia
decía Erik Erikson, es el establecimiento de una identidad coherente y la superación de un sentimiento de identidad difusa. De tal forma que la adolescencia, en términos psicológicos, termina cuando se configura la identidad. He de señalar que en este momento de la historia que vivimos, la posmodernidad como periodo sociológico de vida en esta etapa, cada vez hay más adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad enorme de personas que aún no han configurado su identidad, aunque ya tengan una edad adulta. De tal forma que ponerle fin a la adolescencia no es tener 25 años, 30, 40, sino que configurar la identidad. Pero cada vez hay más personas de 25, 30, 35, 40 o más años que aún no han configurado su identidad. Y eso es lo que desde el 2001 un español llamado Eduardo Verdú acuñó el término adultecentes. Y los adultecentes hacen referencia a todas aquellas personas de edad adulta, pero con una condición psicológica de adolescencia. Y esto obviamente es preocupante. Bueno, solventar o configurar la identidad implica responderse a esas preguntas, básicamente, con relativa claridad, es decir, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, por qué y para qué estoy aquí en este mundo, en esta realidad, ya qué y quién soy en la vida, cuál es mi tarea y rol en la vida. Es decir, la resolución, las respuestas de estas preguntas existenciales implican que la persona ha configurado su identidad. Veamos ahora algunos aspectos directamente vinculados al suicidio adolescente, que es el tema principal del que estamos hablando. Bien, para estudiar los comportamientos e ideaciones suicidas en la adolescencia hay que tomar en cuenta tres aspectos. Esto tal y como lo plantea Casuyo. Primero, se entiende al sujeto adolescente como integrante de un sistema familiar específico en el cual incorpora creencias, valores y significaciones determinadas en relación con la vida, la muerte y el objetivo de un proyecto de vida, que operan o se manifiestan tanto a nivel consciente como inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el adolescente forma parte de un sistema familiar de creencias, de un sistema axiológico, y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a partir de ese grupo primario que ha generado elementos de identidad en él o la adolescente, a partir de ello podemos identificar si dentro de su sistema de valores está permitido, entre comillas, el pensar o el actuar en agredirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay adolescentes que pueden sentirse, bueno, adolescentes y adultos, que pueden sentirse muy mal por algo, que pueden estar en una situación que se considera como sin salida, sin mayores alternativas, pero a pesar de ello no se piensa en el suicidio. ¿Ya? Entonces, tiene mucho que ver los valores que ha incorporado él o la adolescente a partir, en un primer momento, del sistema familiar de procedencia. Un segundo aspecto es que este sujeto contextuado, tanto a nivel social, cultural e histórico, tiene experiencias diversas en el curso de su ciclo de vida. Y estas experiencias marcan. Por un lado tenemos ese sistema axiológico de valores, de significados, propio en un primer momento de lo que ha aprendido en su grupo primario, en su familia, pero a la par van una serie de experiencias que pueden en alguna medida empujarles a cometer actos suicidas. Y tercero, los comportamientos concretos relacionados con el suicidio se vinculan con factores concurrentes y precipitantes. Esto es bien interesante. La combinación de ambos puede facilitar el acto suicida. ¿Por qué? Los factores concurrentes se refieren a la historia personal y social, esas experiencias diversas que ha tenido el sujeto a lo largo de la vida. Y las precipitantes son las experiencias
vitales estresantes en un momento concreto. Es decir, son como los detonantes, los gatilladores, ¿verdad? Y si hay poca capacidad de afrontamiento, pues sí, un estrés muy grande percibido o vivido en determinado momento de la vida puede hacer que el adolescente piense o considere suicidarse. Por ejemplo, vimos de que uno de los casos a los que hicimos referencia aquí en El Salvador fue de este joven que se suicidó con 14 años porque reprobó el año escolar, ¿verdad? Entonces, ese fue un acontecimiento vital, estresante para él. Su capacidad de afrontamiento era muy mínima y, en consecuencia, comete el acto suicida. También se habla de que el suicidio, el acto suicida, no suele ser un acto impulsivo. Eh, en realidad no suele serlo. En algunas ocasiones sí, pero generalmente es cuando la persona ya tiene algún trastorno mental de peso antes, previo al acto suicida. Bueno, en términos generales, las personas que más se suicidan, esto no estoy hablando solo de adolescentes, sino en general, se dice que la mayoría de personas que ejecutan un acto suicida tienen un trastorno del estado de ánimo previo. Generalmente da señales. Y estas son algunas de las etapas o de las vivencias que poco a poco van experimentando estas personas. Primero hay una fase o una etapa de consideración. Es decir, se empieza a pensar en el suicidio como una posibilidad. Se empieza a contemplar la idea de morir. Generalmente cuando hay una situación dolorosa o angustiosa. Luego hay una fase de ambivalencia, es decir, aquí ya hay una lucha interna. Es decir, yo he atendido a muchos pacientes, adolescentes pocos, con ideas suicidas, adultos tempranos más, ya en mi experiencia clínica, y generalmente es una lucha. ¿Por qué? Porque a veces se piensa en el daño que se le puede hacer a los seres queridos, en que yo he escuchado, hay pacientes que me han dicho, es que mire, yo la verdad lo que me detuvo para no suicidarme fue pensar en todo lo que iba a sufrir mi mamá, o pensar en lo que iba a sufrir mi papá, o pensar, es decir, ya, a veces es así. Aunque a veces también el acto suicida transmite un mensaje de castigo hacia los seres queridos, ¿verdad? Porque no me cuidaron. Entonces, no me cuidaron, no me atendieron, no me protegieron lo suficiente. Puede ser en ambos lados, pero lo que se evidencia es que generalmente hay un momento de lucha interna entre decir, sí, me suicido, pero ya hay cierto temor, cierto miedo también hacia esta idea. Y por último, una fase de decisión, que aquí es cuando la persona ya ejecuta el acto suicida, ¿verdad? Dando generalmente avisos indirectos del presuicida y algunas veces directos. Los da directos cuando lo anuncia, lo dice directamente, es que si esto pasa me voy a matar. O cuando deja una carta, por ejemplo, da señales. Algunos hacen llamadas o envían mensajes de WhatsApp, por ejemplo, señalando, despidiéndose. Entonces, se ha documentado casos de ese tipo. Incluso se han evitado muertes por estos avisos. Se han evitado muertes. Yo atendí a un paciente que fue su mejor amigo quien evitó que se muriera en alguna medida porque se despidió de él y él alcanzó a llegar luego de que había ingerido un bote de pastillas y entonces se evitó, digamos, el motivo fatal de morir. Bueno, veamos algunos factores de riesgo específicos del suicidio adolescente. En base a la diversa bibliografía que se ha consultado sobre esto, se pueden señalar los siguientes factores de riesgo. Primero, tenemos un factor de riesgo eminentemente biológico, el desequilibrio en neurotransmisores. Aunque es un factor de riesgo, pero no quiere decir que todo el que tenga desequilibrio en neurotransmisores se va a matar. Eso está claro. Pero se sabe de que cuando hay déficit del sistema dopaminérgico, pues sí, hay dificultades para la experiencia del placer, para la
que la irrigación, por decirlo de alguna manera, de la dopamina o de la oxitocina, pues sí, eso puede ser un factor de riesgo. Luego, trastornos mentales, que como dijimos, la mayoría de personas que se suicidan tienen un trastorno mental a la base, generalmente un trastorno del estado de ánimo, algunos casos trastorno de personalidad o también trastornos psicóticos, y particularmente esquizofrénicos, que estos sí pueden suicidarse de forma impulsiva. ¿Ya? Luego, pobres habilidades para resolver problemas a nivel cognitivo. Es decir, cuando tienen un conflicto, tienen una experiencia adversa, sienten que les abruma y entonces, pues sí, no ven salida y pueden pensar en el suicidio. Luego, violaciones sexuales muy, muy agresivas también. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia vital traumática, ¿verdad? Sabemos que la violación, el abuso sexual, eh, es una experiencia muy, muy traumática porque anula al yo, anula la voluntad, anula el libre albedrío, es decir, la persona dice no, pero ese no no es suficiente. Entonces, por eso justamente el abuso sexual es muy traumático porque la persona siente que no, sus fuerzas no son suficientes para impedir que el acto suceda. Entonces, también se habla y se ha descubierto de que muchos adolescentes que se han suicidado han tenido esta experiencia previa que la ha facilitado. Bueno, luego trastornos en la identidad sexual en cuanto al desarrollo personal. Y aquí voy a hablar de muchos aspectos o de varios aspectos, particularmente cuando la orientación sexual que él o la adolescente está configurando no es aceptada por su entorno o por su red de apoyo principal. Esto puede afectar. Ya sabemos que las sociedades son occidentales predominantemente homofóbicas y entonces a veces, no siempre, pero esto puede afectar de tal forma que él o la adolescente se sienta como en un callejón sin salida y opte por suicidarse. Luego, factores ambientales como el acceso a armas de fuego, evidentemente, las sociedades latinoamericanas, yo diría que particularmente acá en Centroamérica, el tema de la violencia, de las armas, pues sí, vivimos 12 años de guerra y prácticamente siempre hemos tenido acceso a las armas. Entonces, entre más acceso hay, pues más difícil, es un factor de riesgo, puesto que fácilmente la persona se da un tiro y sin ningún problema. Luego también la adicción a drogas se considera un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque cuando se ha usado una sustancia psicoactiva, depende del tipo de sustancia que se haya usado, como un elemento de euforia, ya con el subidón propio de la activación bioquímica, muchas veces puede eh, generar la idea del acto suicida debido justamente a este elemento de euforia que puede presentar la persona. Luego, los conflictos entre los padres, es decir, los conflictos familiares. Hay adolescentes que están cansados de esta dinámica y también se sabe de que puede ser un factor de riesgo. Ahora bien, entre más factores de riesgo estén presentes, evidentemente la probabilidad va a ser más alta. Luego el desempleo, los problemas laborales, esto sobre todo a nivel de adolescencia tardía o post-adolescencia, cuando las personas, sobre todo de más bajos recursos, se ven obligadas a trabajar para sostenerse o para estudiar en la universidad, si es el caso, y a veces no encuentran trabajo. Entonces, la situación social, una situación social desfavorecedora, con muchas limitaciones, con extrema pobreza, pues también puede ser un factor de riesgo para adolescentes. Y luego las familias disfuncionales muy violentas. En general, la violencia es un factor de riesgo para casi cualquier cosa negativa. Y cuando en las familias que la violencia ha estado siempre presente, con a través del maltrato,
maltrato físico sobre todo, aunque no exclusivamente, puede también facilitar el acto suicida en los y las adolescentes. Bueno, algunas de las causas que se han señalado como más frecuentes de intento suicida en el adolescente son los siguientes. Primero, tenemos discusiones o problemas en las relaciones con unos o ambos padres. Se ha descubierto que esta suele ser una causa muy frecuente. Segundo, problemas escolares, tanto de tipo académico como de relaciones con los pares. Pues sí, porque está por un lado el aspecto académico de que estoy teniendo problemas, no tengo buen rendimiento académico, pero muchas veces también el adolescente o la adolescente es víctima de acoso escolar o lo que más popularmente se conoce como bullying, que hoy está muy de moda el término, y el fenómeno también, de tal forma que hay casos documentados de suicidio, muchos, por bullying en la escuela o el colegio. Luego, por sentimientos de abandono y soledad, que eso también es complicado, difícil. Fíjense que el adolescente necesita, como está en un periodo de configuración de identidad, está como un periodo de nada, digamos, mientras está construyendo su identidad, generalmente adopta la identidad de los grupos, de los pares. Por eso es que en la adolescencia es la edad en donde más se necesita de otros, porque la identidad la da el grupo, la identidad la da el grupo de referencia, los amigos, las amigas. Por eso es que en la adolescencia es donde suelen darse las subculturas, ¿verdad? Típicamente, los skate, los que andan en patineta, los emo, que ya está pasando un poquito de moda, los punkis, o sea, buscan diferentes elementos para nutrir su identidad, pero por diversas razones hay adolescentes que no logran, digamos, integrarse a algún grupo de pertenencia, entonces se sienten todavía más solos y más abandonados, y este puede dar lugar a un trastorno del estado de ánimo y, evidentemente, favorecer la conducta suicida. Luego, problemas en sus relaciones amorosas, rupturas o humillaciones. Esta también suele ser una causa frecuente, sobre todo en la adolescencia tardía, ya es decir, de 16, 17 a 20 años. Suele ser una causa, aunque aquí tiene que ver evidentemente mucho la capacidad de afrontamiento y las características de personalidad, emotividad, apasionamiento, un rasgo de carácter o temperamento sentimental, todo eso puede favorecer a que este tipo de problemas amorosos dé lugar a un acto suicida. Y problemas de enfermedad, ¿verdad? Es decir, cuando aparece alguna enfermedad considerada como terminal o muy negada, muy sesgada, muy estigmatizada por la sociedad, puede darse el caso. Bueno, de hecho, hoy que es 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del VIH-Sida, ¿verdad? Entonces, considero que al menos en muchos países, sobre todo latinoamericanos, el padecer o el tener el VIH todavía es un factor de estigma, ¿ya? Es decir, la sociedad lo ve como pecaminoso, como moralmente malo, y entonces, pues sí, cuando aparecen este tipo de cosas y la persona no tiene una capacidad de afrontamiento y ni una fortaleza del yo sólida, pues evidentemente el acto suicida puede ser una alternativa que ellos consideran como viable para salir de su situación. Se habla también de algunos perfiles suicidas en la adolescencia y existen 3 tipos básicos de actitudes vinculadas a las ideaciones e intenciones suicidas en la adolescencia. Primero tenemos la actitud depresivo perfeccionista. Ya, aquí hablamos nuevamente de lo depresivo, del estado de ánimo. Se refiere a adolescentes con una estructura de carácter rígida que se manejan con altas expectativas de logro. Es decir, son aquellos adolescentes que fallar, equivocarse, errar, cometer errores o perder es lo peor que les puede pasar. ¿Ya? Entonces, cuando él o la adolescente tiene esta característica,
complicado, porque es un perfil de posible suicida. Luego el impulsivo, ya que caracteriza a personas con baja tolerancia a la frustración, irritables y con tendencia a la actuación de sus conflictos, lo que en la escuela psicodinámica se conoce como acting out, ¿verdad? Son sensibles al rechazo de otros y les cuesta resolver de manera eficaz las situaciones problemáticas. Y por último tenemos el desintegrado, ¿verdad? Que son personas ansiosas, con miedo a la pérdida de identidad, son poco asertivas y en general muy sumisas. Suelen padecer ataques de pánico o trastornos psicóticos porque sabemos que sobre la base de la psicosis está la desintegración del yo. Está fragmentado. De hecho, la palabra esquizofrenia viene de ahí. Esquizo quiere decir resquebrajado, escindido. Entonces, estos son algunos de los perfiles de suicidas en la adolescencia. Ahora, en los 9 minutos que me quedan para la presentación, vamos a hablar brevemente de la adolescencia en la posmodernidad. ¿Por qué? Porque este tema es importante. Fíjense de que en este momento de la historia, ser adolescente y ser joven es muy, muy difícil, quizás más que en otros momentos de la historia. Se dice que en la posmodernidad nada está definido, todo es relativo, todo. Se ha perdido la concepción unificada de la realidad. Fíjense que se considera que la posmodernidad surge a finales de la década del 60 del siglo pasado, del siglo XX. Antes estaba la etapa de vida que se conoce como modernidad, y que la modernidad surge con la revolución industrial, ¿verdad? Desde finales del siglo XVIII, y luego el avance de las tecnologías, la construcción de máquinas, bueno, etcétera. Pero la posmodernidad se considera que existe desde finales del siglo LX del siglo pasado, con dos eventos importantes. Uno de ellos, la revolución femenina, ya la revolución de la mujer, y el otro, el fin de las vivencias o características sociales conservadoras que una gran mayoría de la población ya no toleraba. Y es cuando surge el movimiento hippie, el movimiento de amor y paz, etcétera, etcétera. Y entonces cada quien debe decidir qué es lo que quiere en la vida y ya no está tan establecido como en la edad de la modernidad, en los tiempos de la modernidad, porque en la modernidad, hasta antes de la década del 60, la meta en la vida, digamos, prácticamente era casarse, tener hijos. Y cada vez vemos que hay personas que no están interesadas en ninguna de las dos cosas. Las metas son otras. Entonces, la crisis de la adolescencia, como característica de esta etapa del ciclo vital, porque es normal que haya crisis de la adolescencia, lo que no es normal es que haya crisis en la adolescencia, pero entonces esto es distinto. La crisis en la adolescencia se agrava en la posmodernidad. ¿Por qué? Porque la posmodernidad representa lo que el gran sociólogo Gilles Lipovetsky denomina como la era del vacío. Entonces, hay propuestas interesantes sobre eso. Y esta es una propuesta que yo he planteado ya antes, incluso he escrito el capítulo de un libro sobre esto, que en la posmodernidad de verdad hay una nueva adolescencia. ¿Por qué? Porque los principios teóricos vigentes fueron propuestos en contextos de posmodernidad. Las grandes teorías psicológicas o psicosociales de la adolescencia surgen en la modernidad. Los más grandes expertos, Erik Erikson, James Marcia, Leo Hendry en Inglaterra y otros, tienen constructos, James Coleman también, tienen constructos de adolescencia de modernidad, pero no en posmodernidad. Entonces se habla de una nueva adolescencia. Y en la actualidad, crecer hacia la madurez psicológica es un proceso más lento. Cada vez tenemos más adolescentes, adultecentes, como decía Eduardo Verdú. Cada vez madurar en el sentido de construir la identidad es más difícil. ¿Por qué? Porque siempre se está pensando solo en el momento actual y no en cómo se va a vivir o a mantener la vida futura. En la posmodernidad, muchas personas no desean deliberadamente construir una identidad. Esto es interesante. Hay gente que dice, bueno, yo voy a vivir en este país ahorita, en este momento.
En 2 años, no sé, cambio. Y luego en 4 años vuelvo a cambiar, ya me aburrí. En un trabajo, en épocas de modernidad, un empleo. Antes, la generación baby boomer o la generación X, en alguna medida, como de la que yo soy generación X, tengo 47 años, en alguna medida había quizás un deseo de trabajar en un lugar y quedarse ahí siempre, jubilarse, con tener un buen trabajo suficiente. Ahora no. En la juventud actual, los millennials, la generación Z, se aburren. Puede tener un buen trabajo, pero luego de un tiempo dice, no, quiero otro, quiero otro. Lo mismo pasa con las parejas. Entonces, todo es para mientras, lo que el otro gran sociólogo Zygmunt Bauman llama vida líquida. ¿Por qué líquida? Porque los patrones de vida postmodernos no son sólidos, no se pueden agarrar, sino que se esfuma. Todo va corriendo y todo va cambiando. Todo es para mientras, para mientras, para mientras. Hoy quiero esto, mañana no sé lo que quiero. Entonces, pues sí, deliberadamente no se desea construir una identidad. Y luego, en la juventud posmoderna, hay una tendencia creciente a postergar, siempre para después, e incluso a eliminar la intimidad en el sentido estrictamente ericksoniano. ¿Por qué? Porque la intimidad es la etapa de la juventud, ya a resolver luego de la configuración de identidad. Y en la juventud o adultez temprana, que va de 20 a 30 años, cada vez hay más gente que no quiere intimar en el sentido psicológico. Ya hay mucha gente que no quieren tener una relación de pareja estable, no quieren tener un noviazgo, sino que solo quieren tener relaciones por algún tiempo y nada más. Y luego dicen, quizás a los 35, quizás a los 40 ya veré. Pero en la adolescencia y juventud cada vez hay menos deseos de intimar. De tal forma que hablamos de esquemas cognitivos predominantes en la posmodernidad. Yo he hecho ese planteamiento y uno de ellos es la identidad líquida. Es decir, acuñando o retomando el concepto de vida líquida de Zygmunt Bauman, la identidad no es sólida ahora, se está cambiando. La intimidad también es líquida porque no hay deseo de intimar. Luego, el yo público. La vida privada ya no existe, todo se sube a las redes, al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, se publica, ya, y en la medida en que tengo likes, muchos me gusta, en esa medida valgo, ya, los otros me deben validar, y la privacidad está prácticamente en peligro de extinción, perdón. Luego, conectividad perpetua, pasamos online siempre, 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 ya, estar off parece que es casi un pecado, entonces difícil. Luego el homo consumens, ser consumista. Este es un esquema cognitivo predominante que ya el término lo acuña Erich Fromm, ya en una de sus obras. Y por último, la procrastinación del ser. ¿Por qué? Porque se difiere la realización, se deja para en algún momento X de la vida. Hoy lo que me interesa es divertirme, hoy lo que me interesa es pasarla bien. Y si no, pues entonces mi vida no sirve, no tiene sentido. Okay. Bueno, para terminar entonces, 3 conclusiones. Primero, el suicidio adolescente en El Salvador, en mi país, es una realidad preocupante que debe ser atendida por todos los agentes sociales, económicos, políticos, sanitarios y educativos del país. No solo es algo que sea responsabilidad exclusiva del personal sanitario o de los psicólogos y psiquiatras. En realidad, todos los agentes sociales deben prevenir esta realidad. Y no solo en El Salvador, evidentemente, sino en el mundo entero. Segundo, para prevenir eficazmente el suicidio adolescente, hay que conocer los factores concurrentes y precipitantes del fenómeno en cada sociedad concreta. Si queremos prevenir, por ejemplo, el suicidio adolescente en Perú, pues hay que conocer los factores concurrentes y precipitantes de la sociedad peruana en concreto. Y tercero, hay que redefinir el constructo de adolescencia en el paradigma de la posmodernidad, sin lugar a dudas, para entender qué es lo que está pasando en este momento de la historia con la vida del adolescente. Así es que llego hasta acá con la presentación. Muchas gracias.